Recuerda, esta historia no me pertenece. Link de la historia en descripción. Sin más que decir, empecemos con el capítulo. Capítulo 59. El camino a la Liga Pokémon, parte 6. Me estoy mareando. El bajo y lastimero gemido de desesperación se abrió paso entre los pálidos y peludos labios de Meowth antes de que el Pokémon Gato Araña tuviera la más mínima posibilidad de contenerlo. La pequeña criatura blanca y esponjosa, junto con Jessie y James, estaban entrelazados en el pequeño y claustrofóbico espacio. El mundo entero parecía girar sobre su eje, pero en realidad Meowth sabía que era solo la gran pelota roja de goma en la que se encontraban. Les había llevado un rato encontrar el equilibrio, y para ser honestos, Meowth aún no estaba seguro de haberlo logrado. Era solo, un minuto arriba era arriba y al siguiente segundo estaba abajo, y luego estaba arriba de nuevo. Todo el proceso de rodar dentro de la pelota era bastante desconcertante, y estaba dejando a Meowth con una sensación de malestar. Sin embargo, por desgracia para el Pokémon Gato Araña, sus dos compañeros humanos no eran nada comprensivos. Deja de quejarte. James se apresuró a silenciar cualquier otra protesta de la pequeña y esponjosa criatura blanca. Todo este proceso ya era bastante incómodo sin tener que escuchar a nadie quejándose encima. Busca a Pikachu. Meowth to fed indignantly at being spoken to in such a blunt manner, but acquiesced and fell silent. El infame trío del equipo Rocket continuó maniobrando la gran pelota de goma durante lo que pareció una eternidad para el Pokémon Gato Rascador, pero en realidad solo pasaron unos pocos segundos antes de que el silencio se rompiera nuevamente, esta vez por el único miembro femenino de su grupo. Rueda hacia allá, exigió de repente la mujer de cabello magenta, habiendo captado un destello amarillo con el rabillo del ojo. Les costó un poco de esfuerzo, pero al final, tanto James como Meowth lograron balancear sus cuerpos correctamente e impulsarse en la dirección que Jessie les había indicado. Meowth no pudo evitar gemir de nuevo ante la sensación, pero por suerte, no tardó mucho en detenerse. Desde las oscuras profundidades de la pelota de goma, tres pares de ojos observaban con curiosidad, fijos en una pequeña esfera enroscada de un ligero tono amarillo mostaza. ¿Qué es eso?, preguntó James en voz alta mientras todos observaban con atención el extraño objeto. ¿Será Pikachu?, reflexionó Jessie, frotándose la barbilla pensativamente a pesar de estar colgada boca abajo. Sí, eso es. Resopló Meowth con impaciencia, sintiéndose demasiado apretado a estas alturas y deseando con todas sus fuerzas salir de aquel miserable aparato. Date prisa. Tanto rodar me ha dado náuseas. Atendiendo la exigencia del Pokémon Gato Rasguño, James sonrió sombríamente para sí mismo mientras sacaba una gran bolsa de su bolsillo. Con un rápido movimiento, extendió ambas manos por la pequeña abertura de la gran pelota de goma y, a través de la bolsa, atrapó la pequeña esfera amarilla. El hombre de cabello cian la cerró rápidamente al sentir que la cosa dentro de la bolsa comenzaba a retorcerse. Lo conseguí. Gritó James triunfante, metiendo rápidamente el saco dentro de la pelota de goma con el resto. Vamos. Exclamó Jessie con urgencia, queriendo sacarlos a todos de allí antes de que alguno de los idiotas se diera cuenta de su presencia e intentara intervenir antes de que pudieran escapar con Pikachu. Ya habían pasado por eso demasiadas veces, muchas gracias. Ya sin la necesidad de ser sigilosos, priorizando una retirada rápida, Jessie y James no se molestaron en alejar la pelota de la escena del crimen. En cambio, simplemente patearon la base de la esfera roja, de modo que sus piernas sobresalieron de la parte inferior de la gran pelota de goma. Luego empezaron a correr. Rápido. Me siento mal. Meowth no pudo evitar quejarse de nuevo. Seguía completamente contenido dentro de la pelota, encajado incómodamente entre los cuerpos de Jessie y James. Miren por dónde caminan. Advirtió Jessie cuando todos se tambalearon precariamente. Por aquí. Instó James, haciendo todo lo posible por guiarlos a pesar de no poder ver hacia dónde los llevaba. Oye, tranquilo. Gritó Meowth con ansiedad cuando los dos humanos, que eran sus mejores amigos, casi lo desalojaron accidentalmente de su posición aplastada entre ellos. Ninguno tenía ni idea de cómo lograron tal hazaña, pero por algún milagro o intervención divina, el infame trío logró salir a ciegas de la enorme carpa que constituía el gimnasio Pokémon no oficial de Aj. Por suerte, una vez afuera, pudieron quitarse fácilmente la pelota roja de goma que llevaban sobre la cabeza, lo que al menos les permitió ver a dónde iban. Sin embargo, ninguno quería perder tiempo deteniéndose para reacomodarse, así que siguieron corriendo apretujados, como si aún estuvieran atrapados dentro de ese horrible contenedor esférico. Ah, se me durmió la pierna. Gruñó Meowth desde su sitio, aferrado a la parte inferior del saco que se retorcía y que llevaban los dos humanos.
A la cabeza del extraño grupo, James no pudo evitar poner los ojos en blanco de pura frustración. Ojalá tu boca lo hiciera. Respondió el criminal de cabello cian, con un tono y una expresión que prácticamente rezumaban sarcasmo. El infame trío que conformaba el infame equipo Rocket siguió escabulléndose hasta que salieron del gimnasio de Aj. Pero a medida que se alejaban con el botín que habían robado, todos ignoraban que, en la tienda, habían dejado una segunda bola amarilla brillante enrollada. Uno que casualmente tenía una cola muy distintiva en forma de rayo. Muy bien, Prado. Sepáralos con tu ataque de látigo de vid. Bulbasaurio. Al borde de la piscina, Nolan observaba con aire de satisfacción cómo su compañera desataba su poderoso látigo de lianas. Con una facilidad casi condescendiente, Meadow envolvió fácilmente sus lianas alrededor de los torsos de Ash y Aj, antes de elevarlos por los aires y sacarlos del agua, separando a los dos rivales con un mínimo esfuerzo. Complácida consigo misma, la pequeña Pokémon de tipo planta depositó con cuidado a los dos chicos en el borde de la piscina, donde ambos se hundieron hasta las rodillas y comenzaron a escupir agua, evidentemente desanimados por sus acciones. ¿Por qué sigues merodeando por aquí?, gimió Aj finalmente tras toser lo que pareció una bocanada de agua. Seguro que hay otros entrenadores a los que puedes molestar. Sí, claro, respondió Ash con sarcasmo, sin dejar de escupir agua. Nolan, que los dominaba, frunció el ceño con desaprobación, pero su expresión se transformó rápidamente en una sonrisa orgullosa y feliz al mirar a su amado compañero. Excelente trabajo, Meadow. Elogió a la pequeña criatura verde que estaba a su lado. Saur. Meadow le sonrió radiante, acariciándose cariñosamente contra el tobillo de su humano. Nolan sonrió brevemente ante el gesto, pero enseguida volvió su atención a los dos chicos que yacían en el suelo frente a ellos, aún jadeando. Su expresión se endureció como una piedra y abrió la boca, sin duda listo para dar el sermón de su vida. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera observar una sola sílaba, Nolan fue interrumpido, esta vez por el fuerte repique del reloj en la esquina. Gong. Nolan echó un vistazo justo a tiempo para presenciar una pequeña figura en el reloj con la apariencia de un Pokémon que estaba bastante seguro se llamaba Hitmonchan y que pretendía golpear el gong con su pequeño puño de plástico. Inmediatamente después de oír la alarma, Aj se puso de pie, como si nada. Estaba decidido a lograr algo útil hoy, a pesar de todas las interrupciones que Ash Ketchum pudiera causarle. Se acabó el tiempo. Gritó el aclamado entrenador experto Pokémon de cabello verde a todos sus compañeros de equipo que descansaban, quienes prácticamente todos saltaron en atención ante el agudo tono de su voz. Regresen al trabajo, todos ustedes. Con varios chillidos y gemidos, los Pokémon de Aj se pusieron de pie y volvieron a sus intensas rutinas de entrenamiento. Bueno, 6 de sus 7 Pokémon lo hicieron. Uno de ellos, faltaba. Oye, ¿dónde estás, Andrew? Aj recorrió con la mirada toda la tienda, con una expresión de total confusión al notar la ausencia de su amado compañero. Con una profunda preocupación en el estómago, Aj empezó a recorrer la tienda en busca de su querido Sandshrew. La preocupación del peliverde se intensificaba cada vez más, al no poder ver a su fiel Pokémon de tipo tierra, pero por suerte, o más bien por desgracia, según se mire, Aj se topó con algo tan fuera de lugar que lo distrajo por completo de sus pensamientos sobre su compañero. ¿Qué está haciendo tu Pikachu? El chico de cabello verde miró la pequeña bola amarilla enroscada que solo era reconocible gracias a su distintiva cola en forma de rayo. Ante la desconcertada pregunta de Aj, Ash aguzó el oído al oír el nombre del adorable Pokémon de tipo eléctrico y miró hacia donde había visto por última vez a su preciado compañero. El joven entrenador Pokémon se quedó atónito al ver en qué estado se encontraba Pikachu, atado y contorsionado contra su voluntad. El chico de pelo negro se puso de pie y corrió a ayudarlo antes de que su cerebro pudiera siquiera asimilar lo que veía ante sus ojos rojizos. ¡Oh! Exclamó Ash, empujando a Aj y cayendo de rodillas junto a la esfera amarilla que, obviamente, era un Pikachu muy incómodo. Pikachu. El chico de cabello negro comenzó a tirar frenéticamente de las extremidades atadas de Pikachu, prácticamente con un esfuerzo intenso, intentando liberar a su amado compañero de sus ataduras. Pronto se hizo evidente que su esfuerzo era inútil, y Ash miró a los demás con desesperación. No sirve de nada. Gimió desesperado. Nolan se mordió el labio con ansiedad, preguntándose qué podrían hacer para ayudar al pobre Pikachu a salir del lío en el que se había metido. El chico de cabello dorado se giró y miró a Aj, con la esperanza de que, como inventor del intensificador de fuerza que causaba el problema, tuviera la solución.
El aclamado entrenador Pokémon experto de cabello verde sostuvo su mirada, antes de suspirar y poner los ojos en blanco. Finalmente, decidió compadecerse del chico con el que acababa de pelear y se acercó a él. Toma, dámelo, ordenó bruscamente, arrodillándose junto al angustiado Ash y extendiendo los brazos para tomar la bola enrollada de extremidades amarillas. Ash frunció el ceño al oír la instrucción del otro chico. Era evidente que no le gustaba la idea de que Ash le pusiera un dedo encima a su Pokémon, dado como Ash percibía el trato descarado del chico hacia sus compañeros. Sin embargo, sus ojos rojizos se posaron en la bola de extremidades enroscadas y dolorosamente tensas que tenía en brazos, y enseguida se dio cuenta de que no le quedaba otra opción. A regañadientes, le entregó la pequeña bola de pelo amarillo brillante. Por suerte, Ash solo tardó un par de segundos en resolver la situación, y Ash, sin mencionar a Nolan, Misty y Brock, que observaban la escena desde la banda, dio un gran suspiro de alivio cuando la bola se desenrolló de repente, revelando que Pikachu estaba bien, aunque un poco disgustado. ¡Chu! Gruñó el pequeño Pokémon de tipo eléctrico, sacudiendo todo su cuerpo mientras trataba de recuperarse de lo que en realidad había sido una experiencia bastante aterradora para él. Pikachu. El alivio absoluto en la voz de Ash era prácticamente palpable, y con entusiasmo extendió la mano y tomó a Pikachu de los brazos de Ash y lo puso en los suyos, abrazando a la pequeña criatura amarilla cerca de su pecho. ¿Estás bien? Pikachu chilló alegremente mientras acariciaba cariñosamente su mejilla contra la de Ash. Nolan, Misty, Brock e incluso Ash sonrieron al observar el emotivo momento entre entrenador y Pokémon. Sin embargo, el aclamado y experto entrenador Pokémon de pelo verde supo que debía interrumpir la tierna escena para hablar de algo mucho más importante, y así lo hizo con una expresión solemne. ¿Pikachu? Dijo Ash suavemente, atrayendo la atención del pequeño Pokémon de tipo eléctrico en brazos de Ash. ¿Has visto a Sandshrew? Pika, la pequeña criatura amarilla, negó con la cabeza en lo que solo podía interpretarse como una respuesta negativa. Los hombros de Ash se hundieron en evidente decepción, y su expresión volvió a ser de absoluta tristeza. ¿No lo has hecho? Si Nolan no hubiera visto lo estoico que era el peliverde al enfrentarse a cualquier situación, habría pensado que esas palabras eran poco más que un gemido. Por eso, no le sorprendió en absoluto que Ash se pusiera de pie de un salto y empezara a gritar a todo pulmón. Sandshrew. ¿Dónde estás? Nolan no pudo evitar sentir una oleada de compasión por el otro chico. Rápidamente, su mente se remontó al día en que conoció a Iris, cuando Meadow huyó de él, aunque solo para ayudar a alguien en apuros. Pero a pesar de las razones, seguía siendo bastante angustioso para Nolan en ese momento, así que podía imaginar lo que Ash debía estar sintiendo en ese momento. Estaba a punto de ofrecerle el chico de pelo verde unas palabras de consuelo, pero antes de que pudiera hacerlo, Ash se adelantó, y por desgracia, no le ofreció consuelo. Tal vez se escapó, dijo el chico de cabello azabache, con una sonrisa algo maliciosa grabada en su rostro. Nolan tuvo que callarse bien antes de decir algo de lo que pudiera arrepentirse más tarde. No podía creer que su mejor amigo, a quien quería como a un hermano, pudiera ser tan rencoroso. Era más que evidente que Ash disfrutaba mucho del aprieto de Ash, después de todo, sin importarle en absoluto el paradero de Sandshrew. El chico de cabello dorado abrió la boca furioso para regañar a su amigo, pero, por desgracia para él, Ash se le adelantó. ¿De qué hablas? Siseó el aclamado entrenador Pokémon de pelo verde, con los puños y la mandíbula apretados, profundamente ofendido por la insinuación. El rostro de Ash se transformó en una desagradable sonrisa de satisfacción. La forma en que tratas a tus Pokémon. Ash lentamente comenzó a burlarse alegremente, obviamente deleitándose en cómo la cara de Ash se ponía cada vez más roja con cada palabra que decía. Me sorprende que no hayan huido todos. Nolan se quedó boquiabierto de horror, casi incapaz de creer que su mejor amigo pudiera decir algo tan desagradable. Lo que lo empeoraba era que estaba haciendo una acusación tan fría sin fundamento alguno, y en lo que debió haber sido un momento increíblemente estresante para el pobre Ash. Por lo tanto, no fue una sorpresa que el rostro del chico de pelo verde se contrajera con una ira pura y sin adulterar. Sandshrew y yo llevamos mucho tiempo juntos. Espetó con irritación el aclamado y experto entrenador Pokémon. Sí, lo sé, respondió Ash con despreocupación, con un aire de suficiencia a su alrededor mientras agitaba la mano con desdén, pero cuando Sandshrew vio lo bien que nos llevamos Pikachu y yo, pensó, merezco algo mejor. Encontraré un entrenador que me trate como Ash trata a Pikachu. Al margen, Nolan no pudo evitar burlarse con incredulidad ante esa declaración en particular. ¿Qué?
¿Te refieres a un entrenador tan descuidado con el bienestar de sus Pokémon que ni siquiera se da cuenta cuando su compañero se mete en una situación peligrosa? Preguntó el chico de cabello dorado con sarcasmo, y Ash lo miró con una mirada fulminante. Nolan continuó reprendiéndolo antes de que el chico de cabello azabache pudiera pronunciar siquiera una sílaba. ¿Has considerado siquiera que Pikachu podría haberse asfixiado si hubiera estado atrapado en ese intensificador de fuerza mucho más tiempo? No, claro que no. Porque estabas demasiado ocupado luchando e intentando convertir a Ash en el malo, porque no eres lo suficientemente maduro para aceptar que perdiste una batalla contra él. ¿Quieres criticar su forma de tratar a los Pokémon? Te sugiero que primero examines detenidamente el tuyo. Cuando Nolan terminó, Ash se quedó boquiabierto, con incredulidad, pero el chico de cabello dorado se mantuvo firme en su creencia. Los ojos de Ash se entrecerraron en una mirada fría que denotaba una furia inimaginable. Jamás pondría a Pikachu en peligro a propósito, como cuando conoces a Nolan. Gritó Ash a su mejor amigo, profundamente dolido por la insinuación, pero incapaz de ver la ironía. No como este idiota abusivo. Con razón Sandshrew aprovechó la primera oportunidad para escapar de tanto dolor y tormento. Yo sí lo haría. Nolan ni siquiera intentó evitar poner los ojos en blanco ante la simple negativa de Ash a aceptar que estaba equivocado con todo ese asunto del abuso que estaba tramando. Furioso, abrió la boca para lanzar una respuesta cortante, pero antes de que pudiera, Ash se le adelantó, y no solo estaba enojado. Estaba furioso. Sandshrew no rompería la promesa que hicimos. No después de todo lo que hemos pasado. No justo antes de nuestra victoria número 100. Le gritó el aclamado y experto entrenador Pokémon de pelo verde en la cara a Ash, con la mirada perdida de querer matarlo a golpes por esos horribles comentarios. Por suerte, Ash, en una increíble muestra de autocontrol, logró controlar esos oscuros impulsos y se giró para dirigirse a sus otros 6 Pokémon. Con voz más suave, ordenó: ahora muévete. Ve a buscar a Sandshrew. Los 6 Pokémon que le quedaban no tardaron en obedecer la orden del chico. Con chillidos y gorjeos afirmativos, los 3 Rattata, el Beedrill y el Butterfree, así como Poliwhirl, salieron corriendo de la tienda, sin duda para enseñar los terrenos del gimnasio Pokémon no oficial y el bosque que se extendía más allá. Solo cuando Nolan se movió para seguir a los frenéticos Pokémon, alguien volvió a hablar, y esta vez la voz se tiñó de sorpresa, no de ira. ¿A dónde vas? Ash miró boquiabierto a su mejor amigo, que seguía agachado en el suelo con Pikachu en brazos. Nolan lo miró por encima del hombro con una mirada fría. ¿Dónde crees que estás? Espetó, quizás un poco más duro de lo que pretendía: voy a ayudarlos a buscar a Sandshrew. Ash miró con incredulidad al chico de cabello dorado, al que quería como a un hermano. Se puso de pie de un salto, abrazando a Pikachu contra su pecho. ¿En serio vas a ayudar a este tipo? El chico de pelo negro apenas podía creer lo que oía, y miraba a Nolan como si hubiera perdido la cabeza por completo. Incluso con la forma en que trata a sus Pokémon, dejándolos exhaustos así. ¿En serio vas a ayudarlo a devolverle esa vida a Sandshrew? Nolan entrecerró los ojos y asintió con la cabeza en silencio solo una vez en señal de confirmación. ¿Por qué? Ash jadeó, sonando completamente horrorizado ante la mera idea de ayudar a Ash. Porque a diferencia de ti, Ash, veo a Ash como el buen entrenador que es, y no como el malo que intentas hacer parecer solo porque no puedes superar tu ego, respondió el chico de cabello dorado a la pregunta incrédula sin rodeos, y continuó antes de que su amigo pudiera responder. Y mientras estoy mirando, puedes pensar en esto. Si Ash es tan cruel y horrible como crees, ¿por qué se apresuró a ayudar a Pikachu cuando tú no pudiste? Por cierto, todavía no le has dado las gracias. Y con esas palabras de despedida poco agradables, el muchacho rubio se dio la vuelta y salió furioso de la tienda. El equipo Rocket había logrado una buena ventaja con el botín robado, tras correr y correr hasta que sus piernas, debilitadas, no pudieron soportar más su peso. El infame trío debía estar al menos a 3 kilómetros del gimnasio Pokémon no oficial de Ash para entonces, y aún no habían visto ni oído ninguna señal de que el imbécil los estuviera siguiendo. Cada vez parecía más probable que estuvieran a salvo, y tras decidir que estaban a salvo por el momento, se detuvieron a descansar un rato. Así pues, los 3 miembros del infame trío del equipo Rocket estaban desplomados en el suelo, respirando con dificultad mientras daban a sus doloridos músculos un merecido descanso. «Esos payasos nunca nos alcanzarán», exclamó Jessie con aire triunfal mientras se ponía de pie con un esfuerzo considerable. A su lado, James dejó escapar un pequeño gemido cansado de sus labios, antes de imitar la acción, levantando con él el pesado saco que todos creían que contenía a Pikachu.
Estoy exhausto. Se quejó el hombre de cabello cian mientras se ponía de pie en toda su altura, empujando el pesado saco hacia Jessie mientras lo hacía. Toma la bolsa ahora. Jessie decidió de inmediato que no quería hacer ese trabajo y rápidamente adoptó una pose suplicante. Juntó las manos con fuerza y puso los ojos como los de una cierva, incluso parpadeó para llamar la atención de su compañero masculino. Pero un verdadero caballero siempre lleva la bolsa, le dijo Jessie a su amiga con un puchero que solo podía describirse como sugerente. James simplemente puso los ojos en blanco al ver el espectáculo. No se dejó engañar por su pequeño gesto. Ni lo. En absoluto. ¿Es así? Le preguntó con sarcasmo a la mujer de cabello magenta, mientras seguía empujando la bolsa hacia ella con insistencia. Bueno, como sabes, no soy un caballero. Los dos comenzaron a discutir sobre la bolsa. Quizás fue la pelea entre ambos y el intercambio de la bolsa, o quizás simplemente el esfuerzo de la criatura secuestrada que seguía retorciéndose frenéticamente. Sea como sea, el nudo que sujetaba la bolsa y sujetaba al Pokémon finalmente se soltó, y en un instante casi inaudible, la bolsa se abrió de golpe, algo amarillo salió disparado, y Jessie y James fueron lanzados hacia atrás con pequeños gritos. Decir que el Sandshrew secuestrado, pues a él se habían llevado los idiotas del bulto y no a Pikachu, como todos habían asumido, era un eufemismo. Estaba enloquecido. Confundido, asustado y, sobre todo, deseando volver con su querido compañero humano, el pequeño Pokémon de tipo tierra había pasado por una dura prueba. Por lo tanto, no era de extrañar que estuviera decidido a escapar de aquellos bichos, así que saltó al suelo de inmediato, atropellando a Meowth, sin querer, derribando al Pokémon gato araña en el proceso. Sandshrew estaba tan ocupado excavando frenéticamente bajo la superficie de la tierra para escapar que ni siquiera se dio cuenta de que, por un golpe de suerte, la mandíbula y los dientes del desplomado Meowth acabaron apretándose alrededor de la corta y rechoncha cola de Sandshrew. El resultado final fue que, cuando Sandshrew desapareció bajo tierra, se llevó consigo a Meowth como rezagado. Todo sucedió tan rápido que Jessie y James no pudieron hacer nada más que mirar boquiabiertos el pequeño agujero que había detrás, ambos completamente atónitos. Bueno, no me esperaba eso, logró decir James con sarcasmo una vez que recuperó el poder del habla. Jessie simplemente se dio una palmada en la cara por pura exasperación. De vuelta en el gimnasio Pokémon no oficial de Aj, la búsqueda de Sandshrew no iba muy bien. A pesar de los esfuerzos colectivos de Aj, sus 6 Pokémon restantes, junto con Nolan, Misty y Brock, quienes amablemente habían colaborado, no habían encontrado ni rastro de Sandshrew en los terrenos, ni siquiera en el bosque circundante. Fue bastante desalentador para todos. Por supuesto, había un humano dentro de la enorme tienda estilo cenador que no parecía demasiado decepcionado, y no sorprendería a nadie que esa persona fuera nada menos que Ash Ketchum. Para gran irritación de su mejor amigo, el chico de cabello azabache aún no estaba listo para admitir que se había equivocado con Aj. Ahora, sin embargo, estaba a punto de caer aún más bajo, no solo ignorando deliberadamente la gravedad de la situación, sino tratando de convertirla en su propio beneficio. Oigan. Pokémon. Escuchen todos. Exclamó de repente el chico de pelo negro, distrayendo a todos de la búsqueda y atrayendo la atención del Poliwhirl, Beedrill, Butterfree y los múltiples Rattata de Aj. Una vez seguro de haber captado su atención, Ash sonrió y continuó con su breve discurso. Ya están hartos de Aj y de cómo los acosa, ¿verdad? Bueno, ya no tienen que aguantarlo más, porque ahora pueden venir conmigo. Quienes vengan conmigo, que levanten la mano. Nolan no habría podido evitar quedarse boquiabierto de horror ni aunque hubiera querido. ¿Acaso su mejor amigo estaba tan obsesionado con su ego que se le había metido en la cabeza intentar liderar una revolución? Ni siquiera estaba seguro de si lo que Ash acababa de sugerir era ilegal. ¿No sería técnicamente robar si el chico de cabello negro se marchaba con uno o más Pokémon de Aj, sin importar que se hubieran ofrecido como voluntarios? El chico de cabello dorado se debatía internamente si debía comentarle eso a su mejor amigo, pero por suerte se libró de esa vergonzosa conversación porque ninguno de los Pokémon de Aj reaccionó a la disparatada oferta. Nolan no pudo evitar sonreír con cierta diversión. Bueno, los voluntarios no están llegando en masa, ¿verdad? Le comentó el chico de cabello dorado a su mejor amigo con sarcasmo, ganándose una mirada ceñuda del chico en cuestión. Quizás Aj no sea tan malo como intentas hacerlo parecer. Ash estaba empezando a molestarse visiblemente con la constante defensa que Nolan hacía del aclamado entrenador experto Pokémon de cabello verde, pero su orgullo simplemente no le permitía ceder. Levanten la mano.
Instó nuevamente el chico de cabello negro al equipo de incrédulos Pokémon de Ash, aunque ahora se trataba más de intentar demostrarle algo a Nolan que de cualquier otra cosa. Llévenlos ahí arriba. Nada. Ni siquiera un chirrido. Rápidamente se hizo evidente que Ash estaba en un lío, y pronto, la intensa ira de Nolan hacia su mejor amigo se convirtió en una exasperación cariñosa. El chico de cabello dorado negó con la cabeza ante la situación, pero decidió no hacer más comentarios. Las reacciones del Pokémon decían más de lo que jamás podría expresar con palabras. Ash está haciendo el ridículo otra vez, gimió Misty desde su posición a un lado. Tenía que admitir que también estaba harta de la actitud del chico hacia Ash, pero se había mantenido al margen desde que Nolan había hecho un trabajo admirable al transmitir sus ideas. Claro que Ash no le había hecho caso. Murmuró Brock en señal de acuerdo. El aspirante a criador de Pokémon esperaba que el dolor de este rechazo bastara para que su amigo de pelo negro volviera en sí. Cuando se hizo cada vez más evidente que ninguno de sus Pokémon tenía el más mínimo interés en aceptar la oferta de Ash no pudo evitar sentirse orgulloso y cariñoso por todos ellos. Con una sonrisa de satisfacción que prácticamente denotaba superioridad, el aclamado entrenador experto se acercó a Ash y lo miró con lascivia. ¿Ves lo que pasa cuando intentas iniciar un motín en mi gimnasio? Le gritó en la cara al chico de cabello azabache, quien fácilmente se mantuvo firme y lo fulminó con la mirada. Todos mis Pokémon son leales. Los ojos de Ash prácticamente se iluminaron ante la oportunidad que Ash le acababa de dar de echar un poco de sal en la herida. ¿Y dónde está Sandshrew?, preguntó el joven entrenador con una sonrisa increíblemente pícara. No pudo evitar una profunda satisfacción cuando Ash guardó silencio. A un lado, Nolan no pudo evitar mirar a Ash con nerviosismo. El aclamado entrenador Pokémon de pelo verde parecía estar a punto de dejar inconsciente a Ash o estrangularlo y sumergirlo 2 metros bajo tierra. El chico de pelo dorado esperaba que no volviera a haber pelea, pues esto ya se había vuelto violento una vez, y no quería volver a ver algo así. Porque por muy desagradable que se comportara Ash hoy, eso no le daba derecho a nadie más a ponerle una mano encima, por muy exaltado que estuviera. Afortunadamente, las cosas no iban a llegar a ese punto. Nunca tuvieron la oportunidad. De repente y sin previo aviso, algo sucedió que dejó a los 5 jóvenes humanos y a los Pokémon que los rodeaban boquiabiertos, con una incredulidad atónita. Al principio, fue increíblemente sutil, un leve temblor del suelo bajo sus pies, apenas perceptible. Sin embargo, rápidamente se intensificó, convirtiéndose en un breve terremoto en miniatura, antes de que el suelo de Ash estallara repentinamente en una lluvia de piedras, tierra y polvo. Nolan y todos los demás gritaron de sorpresa y se tambalearon hacia atrás, protegiéndose los ojos de los escombros que salían volando. Solo bajaron las manos unos instantes después, cuando estuvieron seguros de que, lo que fuera que estuviera sucediendo había cesado por un momento. Hubo un breve destello amarillo, seguido de algo blanco. ¡Guam! ¡Uf! Ash dejó escapar un gruñido bajo cuando el objeto blanco se desprendió del amarillo y chocó de lleno contra él. El dolor le explotó en la cara. Antes de que el chico de cabello azabache se diera cuenta, las rodillas de Ash se doblaron y sus ojos rojizos se pusieron en blanco, desplomándose débilmente en el suelo como un muñeco de trapo abandonado. Un suave gemido de dolor puro y puro escapó de sus labios mientras yacía en el suelo de la tienda, con el objeto blanco reflejando sus acciones a un lado. A pesar de la tensión que había reinado entre ambos durante todo el día, Nolan no pudo evitar jadear alarmado al notar que su mejor amigo estaba prácticamente inconsciente. El chico de cabello dorado se inclinó sobre él, con la preocupación grabada en su rostro. «¡Dios mío!», exclamó Nolan, con sus gélidos ojos azules abiertos de par en par mientras se tapaba la boca con la mano instintivamente. «Ash, ¿estás bien?». Un lastimero gemido fue la única respuesta que recibió. Satisfecho de que su amigo no estuviera tan gravemente herido y se recuperara en unos minutos, una vez que el dolor de cabeza se hubiera calmado, Nolan se alejó de Ash a regañadientes, dominado por la curiosidad. Quería saber de qué se trataba todo esto, y también sentía una gran curiosidad por saber qué era la cosa amarilla que había causado todo aquello. Así que se giró para encarar a los demás, y casi de inmediato sintió que el corazón se le derretía al ver lo que vio. Ash había caído de rodillas, y por una fracción de segundo Nolan supuso que el chico de cabello verde había sido abatido de la misma manera que Ash. Sin embargo, al observarlo más de cerca, el chico de cabello dorado se dio cuenta de que no era así, y que el aclamado entrenador Pokémon experto tenía los brazos aferrados a la cosa amarilla que había cavado el pequeño agujero en el suelo. Una cosa amarilla que no era una cosa en absoluto, sino un Pokémon.
Y ese Pokémon era Sandshrew. El nombre fue susurrado con tanta suavidad, con tanta reverencia, que Nolan al principio no estaba seguro de haber oído siquiera la palabra escaparse de los labios de Aj. El chico de cabello dorado observaba, conmovido por el tierno momento que se desarrollaba mientras Aj abrazaba a Sandshrew con fuerza. Era evidente que ambos estaban felices, rebosantes de alegría, de estar juntos de nuevo. A su alrededor estaban los otros 6 Pokémon de Aj, y se veían tan felices como su entrenador y su compañero más preciado por reencontrarse con su amigo desaparecido. Fue un momento precioso. Aj y todos sus Pokémon seguro están felices de que Sandshrew haya regresado, observó Misty desde su lugar al lado de Nolan, con una suave sonrisa adornando los lindos rasgos de la joven. Por supuesto que sí, dijo Nolan sin poder evitar sonreír, de acuerdo con la evaluación de la situación de su amiga. Una persona y su equipo Pokémon son como una familia. Cuando uno de ellos falta, toda la dinámica se siente distorsionada hasta que regresan. Misty estaba a punto de expresar su acuerdo con las sabias palabras de Nolan, pero antes de que la chica pelirroja pudiera pronunciar una sola sílaba, un gemido sordo a un lado llamó la atención de los dos jóvenes. Ellos, junto con Brock, observaron cómo Ash se ponía de pie lentamente, y al ver la escena que se desarrollaba ante ellos, los ojos del chico de cabello negro se abrieron de par en par, completamente asombrado. ¿Cómo pudieron elegirlo a él en lugar de a mí? Susurró Ash con asombro e incredulidad, con un tono y una expresión de total incredulidad. Aj es duro, pero como puedes ver, se preocupa profundamente por sus Pokémon, intervino Brock en la conversación, respondiendo la pregunta de Ash antes de que nadie más tuviera la oportunidad de hacerlo. Y ni siquiera tú puedes negar lo mucho que se aman ahora, Ash, intervino Nolan, con una cálida sonrisa en sus labios mientras observaba el feliz reencuentro de Aj y Sandshrew, quiero decir, solo míralos. El chico de cabello negro hizo lo que le indicó su mejor amigo, y sus ojos rojizos se abrieron de par en par, sorprendido. Ahora podía verlo. Podía ver lo que Nolan había visto hacía tanto tiempo, lo mismo que el propio Ash había visto. No, lo que no había querido ver por su propio ego. Pero independientemente de lo que pensara de Aj y sus métodos de entrenamiento, Ash simplemente no podía negarlo por más tiempo. El amor que el aclamado y experto entrenador Pokémon de cabello verde sentía por las criaturas bajo su mando era prácticamente palpable. Fue una comprensión que impactó profundamente a Ash. ¡Guau! El chico de cabello negro respiró con asombro cuando Aj comenzó a reír mientras Sandshrew le lamía cariñosamente la mejilla, a Aj sí que le importan. Nolan le dio un ligero empujón en el hombro y cuando Ash se giró para mirar a su amigo, descubrió que el chico de cabello dorado lo miraba fijamente. ¿Lo ves ahora?, le preguntó Nolan para asegurarse, con expresión y tono desprovistos de la dureza de antes. Ash suspiró, pero finalmente asintió. He sido un completo imbécil, ¿verdad?, le susurró el chico de pelo azabache a su mejor amigo. No le sorprendió que el rubio le sonriera con tristeza. Solo un poquito, sí, respondió Nolan con un tono ligeramente burlón. Otro suspiro suave y triste escapó de los labios de Ash. I'm sorry Nolan finally, Ash was able to swallow back his pride and apologize for being such an obnoxious hit. A bubble of guilt brewed in the pit of his stomach as he thought back on how he had It been, such a brat. It was almost hard to even recognize himself if he was being honest. He lowered his gaze down to the ground in shame. Está bien, Ash, solo trata de controlarte un poco la próxima vez que estés en una racha ganadora, lo perdonó Nolan, pero el chico de cabello dorado no pudo evitar recordarle gentilmente al otro chico. Pero tal vez no soy el único con quien necesitas disculparte. El chico de cabello dorado formuló sus palabras como una pregunta, pero Ash sabía que no lo eran. Miró hacia donde Aj estaba arrodillado en el suelo, con una expresión repentinamente cansada. Esto no iba a ser divertido. Tienes razón, admitió Ash a regañadientes, y Nolan sonrió ante la admisión, esperaré hasta que esos dos hayan terminado, pero luego diré que lo siento. Nolan asintió con la cabeza en un gesto de aprobación y abrió la boca para comentar. Sin embargo, antes de que el chico de cabello dorado pudiera pronunciar siquiera una sola sílaba, una nueva voz, algo aguda, irrumpió repentinamente en la conversación entre los dos mejores amigos, desviando por completo su atención del uno al otro y de Aj. Pikachu. Chilló Pikachu desde algún lugar cerca de los pies de Ash. Los dos chicos miraron distraídamente a la pequeña criatura amarilla y vieron que señalaba algo. Siguiendo la dirección de su pequeña pata, Ash y Nolan se quedaron boquiabiertos ante lo que vieron.
Olvidados por completo en favor de su propia conversación, los dos chicos habían dejado pasar por alto el objeto blanco que casi había dejado inconsciente a Ash hasta ese momento. Por suerte, Pikachu había vuelto a centrarlo en ellos. Menos mal que él también lo hizo, porque, al igual que en el caso de Sandshrew, este peludo objeto blanco tampoco era un objeto, sino un Pokémon. Un Pokémon terriblemente familiar, Miau. Ese nombre temido casi le desgarra la garganta a Ash. El chico estaba tan alarmado, que a su lado, Nolan abrió mucho los ojos de la sorpresa. El pequeño arrebato del pelinegro fue suficiente para llamar la atención de todos. Misty y Brock entrecerraron los ojos con desdén, mientras que Ash y sus 7 Pokémon parecían completamente desconcertados. Entonces, debió ser el equipo Rocket el que secuestró a Sandshrew, dijo Brock al comprenderlo, sacudiendo la cabeza con disgusto. Bueno, eso sin duda explica muchas cosas, murmuró Nolan pensativo, preguntándose si no habría abismos a los que la depravada banda de criminales no llegaría para conseguir lo que quería. Como por qué un Pokémon tan leal como Sandshrew desaparecería así como así. Deberíamos haber adivinado que algo así estaba pasando. ¿Pero por qué? Misty ladeó la cabeza con cierta perplejidad. ¿Por qué querían el Sandshrew de Ash? Quizás deberíamos averiguarlo, sugirió Brock, asintiendo con la cabeza en dirección al Pokémon gato rasguño inconsciente que todavía estaba tendido en el suelo. Asintiendo con la cabeza, Ash apretó los dientes y avanzó, decidido a obtener respuestas. Sin molestarse en ser delicado, el joven entrenador de pelo negro se agachó y rodeó con el puño la cola de Meowth, antes de incorporarse por completo. El resultado fue que Meowth quedó colgando boca abajo frente a todos. «Despierta», exigió Ash, sacudiendo ligeramente a la esponjosa criatura blanca. Sus acciones parecieron ser suficientes para lograr el objetivo, pues no tardó mucho en abrirse lentamente los ojos de la criatura. Un leve gemido de dolor escapó de los peludos labios del Pokémon gato arañazo mientras intentaba ordenar sus aturdidos pensamientos. Solo después de 10 segundos, la mente de la pequeña criatura blanca se dio cuenta de que estaba colgado boca abajo de la cola. Ni que decir tiene, era una situación en la que Meowth no agradecía encontrarse. Miau. Con un gruñido feroz, el Pokémon gato araña atacó con sus garras afiladas y letales, sin importarle en lo más mínimo si quien lo sujetaba era amigo o enemigo. Solo sabía que quería liberarse de su dolorosa y férrea garra, y Meowth haría lo que fuera necesario para conseguirlo. Ark. Una sonrisa maliciosa se dibujó en la carita esponjosa de Meowth mientras una tremenda satisfacción lo invadía al oír el grito agonizante. La cola se soltó al instante y el Pokémon gato arañazo se vio desplomado, pero con la notable gracia y maniobrabilidad que caracterizaban a su especie, Meowth logró corregirse fácilmente en el aire, dando una vuelta para aterrizar de pie. Fue entonces cuando pudo observar su entorno por primera vez y enseguida se dio cuenta de contra quién había lanzado su ataque arañazo. Era el líder de la brigada de ingenuos y dueño del Pikachu que tanto deseaba robar, Ash. Ash. Exclamó Nolan horrorizado al ver lo que Meowth le había hecho a su mejor amigo. El chico de pelo negro se agarraba la cara, gritando de dolor por el intenso escozor de todos los arañazos grabados en su suave destello. ¿Estás bien? El chico de cabello negro no pudo responder verbalmente. Simplemente gimió de dolor otra vez. Preocupado, Nolan se acercó al otro chico y, con una garra increíblemente suave y firme a la vez, apartó con cuidado las manos de Ash de su rostro para evaluar el daño. El chico de cabello dorado no pudo evitar hacer una mueca al ver las marcas rojas que Meowth le había infligido a Ash, aunque por suerte ninguna parecía sangrar. Nolan lo tomó como una buena señal. Lo último que necesitaban era que Ash se infectara mientras estaban en medio de la nada. Satisfecho de que Ash estaría bien, Nolan, furioso, volvió su atención a la criatura responsable del problema actual de su mejor amigo. ¿Dónde estoy?, preguntó el Pokémon gato arañazo, con una mezcla de confusión y miedo a la vez. No le gustaba estar en territorio desconocido, rodeado de gente y Pokémon a los que consideraba enemigos. Al fin y al cabo, nunca era una buena situación. ¿Qué está pasando aquí? Meowth no recibió respuesta verbal a sus preguntas. En cambio, se encontró con el camino bloqueado por Nolan, Ash, Misty y Brock, junto con Meowth y Pikachu, quienes lo miraban con ferocidad. La criatura blanca y esponjosa dio un paso atrás, ansioso, antes de mirar en dirección contraria, preguntándose si podría escapar. Desafortunadamente para el Pokémon gato arañazo, no tenía suerte. Bloqueando la dirección opuesta se encontraba un furioso Ash, junto con sus 7 Pokémon, quienes estaban tan enojados como su querido entrenador por lo que le habían hecho a Sandshrew sin querer.
Un suave gemido de miedo escapó de los labios de Meowth antes de que pudiera hacer nada para detenerlo. ¿Cómo voy a salir de este lío? Se preguntó inquieto el Pokémon Gato Araña mientras temblaba donde estaba parado. Y entonces, en un giro de los acontecimientos que solo podría describirse como milagroso para el Pokémon Gato Rasguño, el destino intervino amablemente en su favor. Porque de repente y sin ningún tipo de advertencia, la solapa de tela que formaba la puerta de la gigantesca tienda en la que todos estaban dentro se abrió de repente, y la luz del sol que era casi deslumbrante para todos inundó repentinamente la habitación improvisada. Varios de los jóvenes gritaron de sorpresa y se vieron obligados a protegerse instintivamente los ojos del repentino destello de luz brillante, pero gracias a su vista superior, Meowth pudo identificar fácilmente dos siluetas de pie en la puerta, ambas con poses muy dramáticas. Su pequeño rostro peludo se iluminó de inmediato en una amplia sonrisa. Reconocería esas dos formas distintivas en cualquier lugar. Parecía que sus oraciones finalmente habían sido respondidas por una vez, y este es el final de otro capítulo. Capítulo 60. El camino a la Liga Pokémon, parte 7. A pesar de que ya se esperaba lo peor desde el momento en que la puerta, que parecía una cortina, se abrió bruscamente y la brillante luz del sol inundó la tienda, Nolan no pudo evitar que su rostro se contrajera en una mueca de dolor al ver cumplidos sus peores temores. Reconocería las sombras de las dos personas que estaban en la puerta improvisada en cualquier lugar, incluso sin indicios tan obvios como la silueta de un peinado ridículo y estrafalario o una rosa de plástico de mal gusto. El chico de cabello dorado se armó de valor para la pelea, echando mano de su coraje interior y desprendiéndose rápidamente de los nervios residuales que siempre acompañaban sus encuentros con esta particular banda de criminales idiotas. Fuera lo que fuese por lo que el infame trío del equipo Rocket había venido a este gimnasio Pokémon no oficial, y no le cabía duda de que lo habían hecho con un propósito, Nolan estaría dispuesto a apostar a que no significaría nada bueno. Quizás querían robarle a Ash su arsenal de Pokémon fuertes, o quizás era el secreto del éxito del aclamado entrenador Pokémon de pelo verde, como el intensificador de fuerza, lo que lo había atraído hasta allí. Quizás incluso ambas posibilidades. En cualquier caso, Nolan estaba decidido a ayudar a su nuevo amigo a proteger lo que le pertenecía. El equipo Rocket se iría de allí con las manos vacías. El chico de cabello dorado se aseguraría de ello. Pero, por desgracia, a pesar de las esperanzas del joven de que él y sus amigos pudieran superar este último encuentro con el equipo Rocket con la mínima cantidad de tonterías, parecía que Jessie y James no los dejarían escapar tan fácilmente. El infame dúo simplemente no tuvo fuerzas para resistirse a actuar, y por lo tanto, Nolan y los demás se vieron inevitablemente sometidos a otra ronda de sus teatralidades amateurs. El chico de cabello dorado hizo una mueca cuando los dos criminales adoptaron sus habituales poses dramáticas. Prepárense para los problemas. La voz aguda de Jessie rompió el silencio atónito en la enorme carpa estilo cenador como un cuchillo en la mantequilla. Que sea el doble. Repitió James, retorciendo entre los dedos la rosa falsa que llevaba en la mano con un gesto majestuoso. Meowth. Meowth no pudo evitar vitorear con alivio y alegría al oír que sus ojos no lo habían engañado, que sus amigos realmente habían regresado para ayudarlo a salir de esta situación complicada. Hola. Me alegra mucho verlos. A juzgar por las expresiones en los rostros de los demás, el Pokémon Gato Rasguño era el único que tenía esa opinión en particular. Uf, equipo Rocket. Se quejó Ash, poniendo los ojos en blanco ante la llegada del resto del infame trío. Como si hoy no hubiera sido una experiencia suficientemente dolorosa para él sin tener que añadir a estos dos idiotas incompetentes. Usen el viejo lema. Insistió Meowth a sus dos amigos humanos, animándolos. Nolan parpadeó sorprendido, ligeramente desconcertado por las palabras que acababan de salir de los labios de la criatura blanca y peluda. ¿El equipo Rocket había inventado un nuevo lema? Hizo memoria, pero no recordaba haber usado uno diferente en ninguno de sus encuentros anteriores. Sin embargo, el chico de cabello dorado se apresuró a desechar esos pensamientos. Después de todo, no eran relevantes en ese momento. Jessie y James escucharon con gusto las palabras de Meowth y comenzaron lo que sin duda pensaron que sería otra actuación entusiasta. Para proteger al mundo de la devastación. Jessie rápidamente los puso en marcha de nuevo. Para unir a todos los pueblos dentro de nuestra nación. El hombre de cabello cian a su lado pronto imitó sus acciones. Para denunciar los males de la verdad y el amor. La mujer de cabello magenta retomó el tema cuando James se quedó callado, extendiendo el brazo dramáticamente. Extender nuestro alcance hasta las estrellas.
dijo James con una sonrisa torcida mientras recitaba su lema original. Le gustaba mucho más este que el nuevo que Meout había inventado. Jessie. La criminal anunció su nombre con tono sombrío, con una sonrisa casi siniestra en sus labios, como si desafiara a los tontos que estaban al otro lado de la tienda a que lo olvidaran. James. Dijo el hombre de cabello cian con un tono de voz que rezumaba suficiencia. Era evidente que confiaba en las posibilidades de éxito de su equipo, a pesar de todas sus derrotas previas contra la banda de mocosos rivales. Equipo Rocket, despeguen a la velocidad de la luz. Gritó Jessie al cielo mientras, justo a tiempo para el pobre Nolan y los demás que habían sido víctimas de todas estas ridículas tonterías, la banda de criminales finalmente empezaba a descifrar su lema. Ríndanse ahora o prepárense para luchar. Amenazó James con una sonrisa particularmente maliciosa. Era obvio que el hombre de cabello cian ansiaba vengarse de todas sus derrotas anteriores. Meout. Intervino Meout alegremente, aprovechando al máximo la distracción para escabullirse entre el grupo de niños y Pokémon furiosos que lo rodeaban. El Pokémon Gato Araña se apresuró a unirse a sus dos amigos humanos junto a la puerta. Es cierto. Cuando terminaron, Nolan tenía los ojos fuertemente cerrados y se pellizcaba el puente de la nariz por pura exasperación. Apenas podía creer que lo hubieran obligado a soportar todo eso otra vez. ¿En serio, acaso este grupo de bufones no se cansaba de recitar todas esas tonterías cada vez que se cruzaban? La mitad ni siquiera tenía sentido, por Dios. El chico de cabello dorado estuvo a punto de señalárselo a los dos supuestos adultos que estaban frente a él en la enorme carpa estilo cenador, pero antes de que pudiera abrir la boca para responder, sucedió algo tan inesperado que Nolan no pudo hacer más que mirar con horror y desconcierto. El equipo Rocket, el famoso grupo de criminales, de repente estalló en sollozos ahogados. Nolan, sinceramente, no pudo evitar quedarse boquiabierto de la sorpresa, y a su alrededor, sus amigos, tanto humanos como Pokémon, imitaban la acción. Mientras tanto, al otro lado de la habitación, Ash y su equipo parecían cada vez más confundidos. Un silencio terriblemente incómodo los invadió por un par de instantes, y siendo completamente sincero, Nolan se vería obligado a admitir que se sentía bastante perturbado por lo que presenciaba. Fueran buenas o malas personas, había algo extraño en ver llorar a adultos. Eso se sintió genial. Jessie logró jadear entre las lágrimas que corrían por su rostro, alertando inadvertidamente a Nolan y sus amigos de que en realidad eran lágrimas de alegría pura. No necesitamos una canción temática. A su lado, James asintió rápidamente con la cabeza en un gesto casi frenético de acuerdo. Es un clásico, sollozó el hombre de cabello cian, secándose delicadamente los ojos con un pequeño pañuelo de seda en un intento de detener el flujo de lágrimas. A estas alturas, sintiéndose bastante repelido por su dramatismo amateur, Nolan ni siquiera intentó evitar poner los ojos en blanco con desdén. Después de todo, no llamaría a toda esa jerga un clásico. Y a juzgar por las expresiones de quienes lo rodeaban, Ash, Misty y Brock coincidían plenamente con sus ideas. Sin embargo, antes de que ninguno de ellos tuviera oportunidad de comentar sobre el comportamiento francamente extraño del grupo de criminales, Ash dio un paso al frente de repente, y no estaba nada contento. Así que estos son los bichos que secuestraron a Miss Sandshrew. Exigió saber el chico de pelo verde, fulminando con la mirada al grupo de criminales que invadía su gimnasio Pokémon no oficial, pero en última instancia privado. Nolan suspiró profundamente al oír la pregunta de Ash. Realmente no tenía la energía mental para lidiar con más confrontaciones hoy. Pero, por desgracia, también sabía que no tenía muchas opciones, así que asintió a regañadientes. Espeluznantes los resume perfectamente, murmuró el chico de cabello dorado, mirando fijamente al infame trío, quienes simplemente le devolvieron la sonrisa con malicia. Son un grupo de bichos raros que nos han estado acosando por un tiempo, tratando constantemente de robarle el Pikachu a Ash. Y fallando en cada intento, debo agregar. Dijo esas últimas palabras en un tono elevado y ligeramente mordaz. Casi de inmediato, Jessie, James y Meout fruncieron el ceño. ¿Y por qué de repente decidieron atacar a Miss Sandshrew? Preguntó Ash furioso, pues necesitaba saber si este grupo desconocido representaba una amenaza para su querido compañero o para alguno de sus otros queridos Pokémon. Nolan se encogió de hombros, sin saber qué responderle a su nuevo amigo. Para sorpresa de todos los presentes, no se quedaron con las ganas. Con una burla condescendiente, Jessie les dio una explicación. Eso fue una desafortunada confusión, dijo la mujer de cabello magenta agitando un dedo en señal de reproche hacia los niños que estaban frente a ella.
Su tono y expresión eran muy condescendientes. A su lado, James miró con malos ojos a Nolan y a los demás, mostrándose de acuerdo. No nos interesa tu mediocre Sandshrew. Se burló James del aclamado entrenador Pokémon de pelo verde. Por el brillo maligno en sus ojos, era evidente que disfrutaba de la ira de Aj. De segunda categoría. Repitió el entrenador normalmente estoico, apretando la mandíbula y los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos de rabia. Al darse cuenta de inmediato de lo que tramaba su homólogo masculino, Jessie no pudo evitar sumarse a la tendencia y soltó un comentario despectivo. Tanto ella como James estaban encantados con el efecto que sus palabras estaban teniendo en el chico de pelo verde que se les oponía. El único Pokémon que queremos es Pikachu, dijo la mujer de cabello magenta con ligereza, haciendo un gesto hacia el pequeño Pokémon de tipo eléctrico, quien movió una de sus orejas con curiosidad al escuchar su nombre. Puedes quedarte con todos esos otros débiles. Nolan estaba sinceramente preocupado de que Aj estuviera a punto de sufrir algún tipo de convulsión. Estaba completamente furioso. El chico de pelo verde temblaba donde estaba, prácticamente echando espuma por la boca, mientras miraba al equipo Rocket con el mayor desprecio. ¡Qué cobardes!, gritó el aclamado y experto entrenador Pokémon a todo pulmón. Era tan fuerte que era realmente sorprendente cómo lograba emitir semejante sonido sin dañarse las cuerdas vocales. El chico de pelo verde hizo un gesto como si estuviera a punto de enfrentarse al equipo Rocket solo con las manos, una pelea que podría ganar, considerando lo intenso que era el fuego en su estómago. Desafortunadamente para Aj, las cosas no llegarían tan lejos, pues antes de que pudiera dar un solo paso, una mano se extendió y se posó en su brazo. Al bajar la mirada, se dio cuenta de que era Nolan, y el chico de pelo dorado parecía intentar calmarlo. Aj apenas logró contener una burla. Pocas posibilidades tenía de tomarse sus insultos a la ligera. No en su propio gimnasio. ¿Por qué te pones tan nervioso?, le preguntó Nolan con un tono de voz tan ligero que casi parecía extraño dada la gravedad de las circunstancias. Sin embargo, el chico de cabello dorado no miraba a su nuevo amigo en ese momento. En cambio, le sonreía levemente al equipo Rocket. ¿A quién le importa la opinión de un grupo de bromistas como ese grupo? La confusión que se apoderó de todos los demás era prácticamente palpable. ¿Eh? Aj dirigió su atención al chico de cabello dorado a su lado, con una expresión de desconcierto. Frente a él, el equipo Rocket también lo reflejaba. ¿Qué? La voz de Jessie se apagó sin convicción. Sonriendo para sí mismo con una oscura diversión, Nolan continuó hablando de la misma manera. Aunque nadie más se había dado cuenta, intentaba sutilmente cambiar la situación contra el grupo de criminales, usando sus propias tácticas de burla. Sí, Nolan continuó con una sonrisa pícara en su rostro, su tono increíblemente gracioso. Quiero decir, creo que es un poco exagerado que llamen a algo de segunda clase cuando ellos mismos son simplemente ladrones de segunda clase. El efecto de esas breves palabras fue prácticamente instantáneo. ¿Qué? ¿Cómo te atreves?, chilló Jessie, y su hermoso rostro se tiñó de un impresionante carmesí. Te aconsejo que los tres somos criminales extraordinarios y muy hábiles. ¿Sí?, gritó James también, con la mandíbula tan apretada en un ataque de ira tan intenso que era un milagro que pudiera hablar, así que mejor que tengas cuidado con cómo nos hablas o si no, pequeño mocoso. Es cierto. Gruñó Meowth, con todo el pelaje erizado, estaba furioso. En lugar de intimidarse por la sutil amenaza a su bienestar, Nolan simplemente echó la cabeza hacia atrás y rió. No era una de sus risas agradables, sino una fría y bastante escalofriante. ¡Ay, por favor! ¿De verdad creen que voy a tener miedo de un grupo de perdedores como ustedes tres?, dijo el chico de cabello dorado con una risita condescendiente, enfureciendo aún más a los criminales que estaban al otro lado de la tienda. Son tan estúpidos e incompetentes que ni siquiera lograron robar el Pokémon correcto. Es muy difícil sentirse amenazado por un grupo de aspirantes que simplemente no logran hacer nada bien. Eso pareció ser la gota que colmó el vaso. Te vamos a pulverizar, pequeño imbécil, gritó Jessie, perdiendo la paciencia ante la lluvia de insultos. Sacó una Pokébola rápidamente, mientras que a su lado, James imitaba la acción con enfado. Nolan no pudo evitar sonreír victoriosamente para sí mismo. Este había sido el plan del chico de cabello dorado desde el principio. Atraer a estos idiotas desprevenidos a una batalla Pokémon, y tras ser derrotados, lo cual inevitablemente ocurriría, se quedarían sin más Pokémon con los que atacarlos. El resultado final sería que Jessie y James se verían obligados a retirarse, un método que les había funcionado en el pasado.
Nolan confiaba plenamente en que hoy les volvería a suceder lo mismo. Nolan ya estaba buscando en su cinturón la Pokébola de Shantite, pensando que el equipo Rocket le facilitaría la práctica de combate. Aún no había tenido muchas oportunidades de poner a prueba las capacidades de la bondadosa Pokémon de tipo Roca, y estaba deseando hacerlo. Usarla contra dos entrenadores de tan baja habilidad sería un buen punto de partida. Lamentablemente para el chico de cabello dorado, nunca tuvo la oportunidad de liberar a Shantite de su Pokébola. Antes de que pudiera hacerlo, Ash extendió la mano y lo agarró del brazo para detenerlo. Yo me encargaré de esto, dijo el aclamado y experto entrenador Pokémon de pelo verde cuando Nolan lo miró con curiosidad. Nadie insulta a mis Pokémon y se sale con la suya. Tampoco dejo que nadie amenace a los invitados que invito a mi hogar lejos de casa. Ash luego se volvió hacia un equipo Rocket que no estaba nada impresionado y los miró con severidad. Salgamos, les dijo con frialdad, con ojos acerados, como si los desafiara a rechazar su desafío. No lo hicieron. No pasaron 5 minutos hasta que todos se reunieron afuera, pero pronto todos ocuparon sus puestos para lo que prometía ser una intensa batalla, no solo de Pokémon, sino también de voluntades. Todavía furioso por los comentarios de la banda de criminales sobre su preciado compañero Pokémon y el resto de su equipo, Ash se encontraba en un extremo del campo de batalla, mientras que frente a él, Jessie, James y Meowth estaban todos juntos en el otro extremo. Cada uno lucía una sonrisa condescendiente. Mientras tanto, en la base de la plataforma sobre la que se asentaba el campo de batalla, Nolan, Ash, Misty y Brock, junto con Pikachu y Meadow, esperaban ansiosos el comienzo de la batalla. Nolan, en particular, estaba particularmente nervioso, ya que él había irritado al equipo Rocket hasta el punto de que la confrontación había escalado a esto. Su plan había sido enfrentarse a la banda de criminales él solo, no que Ash interviniera y ocupara su lugar. Por lo tanto, el chico de cabello dorado no podía evitar sentirse responsable de todo esto, así que vigilaba de cerca a sus enemigos, sin confiar en que jugaran limpio en la inminente batalla. Al fin y al cabo, siempre tenían algún truco sucio bajo la manga, y que Nolan se condenara si Ash era quien pagaba las consecuencias. Grieta. El áspero sonido de un látigo golpeando furiosamente contra la tierra fue suficiente para sacar a Nolan de sus oscuras meditaciones internas, y con una ligera sacudida de sorpresa, el chico de cabello dorado se dio cuenta de que Ash estaba listo para comenzar la batalla. El equipo Rocket ha insultado a nuestro gimnasio, declaró Ash con un tono que casi temblaba de indignación a Sandshrew, que estaba a su lado. Sin embargo, el pequeño Pokémon de tipo tierra no necesitaba que se lo recordaran. Estaba tan indignado por la situación como su querido humano. Les responderemos con nuestra 100ª victoria. Musaraña. Sandshrew agitó el puño en el aire en señal de acuerdo con la atrevida declaración. Desde la banda, Ash, al igual que todos los demás, miraban sorprendidos al aclamado entrenador Pokémon de pelo verde. Con la emoción de la última hora, todos habían olvidado por completo que Ash solo necesitaba una victoria más para sentirse listo para emprender su propio viaje Pokémon y empezar a ganar las 8 insignias de gimnasio oficiales necesarias para competir en la Liga Índigo, tal como Nolan y Ash ya lo estaban haciendo. 100ª, repitió Ash con un tono de voz ligeramente asombrado. Antes no había podido ver más allá de su ego, pero ahora que había logrado superar ese pequeño episodio de su complejo de superioridad, el entrenador de cabello negro podía ver lo notable que era esa hazaña. Al oírlo, Ash miró por encima del hombro al chico en cuestión y, para sorpresa de todos, tenía una cálida sonrisa. Parecía que, ahora que Ash había comprendido, Ash también estaba dispuesto a concederle el beneficio de la duda a pesar de todos sus desacuerdos previos. Así es, dijo Ash para tranquilizar al chico que hasta ese momento había despreciado. El aclamado entrenador Pokémon experto de pelo verde no ignoraba que la repentina presencia del equipo Rocket en su gimnasio no oficial había provocado un cambio entre ellos, así que sonrió aún más. Tal como Sandshrew y yo prometimos. Ash lo miró con asombro durante un largo momento, antes de que su propio rostro se abriera en una amplia sonrisa. ¡Buena suerte! Lo animó el chico de cabello negro, sorprendiendo no solo a Ash, sino también a sí mismo por lo mucho que lo decía en serio. A su lado, Nolan no pudo evitar sonreír para sí mismo. Ese era más propio del Ash que conocía y amaba. Amable, no egoísta. Negando con la cabeza con cariño, Nolan volvió a centrarse en Ash y decidió animarlo. Mucha suerte, Ash. Gritó Nolan, y cuando el chico en cuestión se giró para mirarlo, le sonrió alentadoramente. Sé que podrás derrotar a esos 3 y ganar esa racha de récords por la que tú y Sandshrew han trabajado tan duro.
El aclamado entrenador experto Pokémon de cabello verde no pudo evitar sentir una ola de afecto surgir dentro de él ante las amables palabras del chico de cabello dorado. Muchas gracias Nolan, Aj le dirigió una cálida sonrisa, extrañamente conmovido por las palabras tranquilizadoras que había pronunciado su nuevo amigo, eso realmente significa mucho. En el otro extremo del campo de batalla, Jessie no pudo evitar poner los ojos en blanco ante la escena de la floreciente amistad que se desarrollaba ante ella. Quizás eran solo celos mezquinos, ya que nunca los había sentido de niña, o quizás simplemente era bastante fría de corazón. Cualquier escenario era una posibilidad real, pero, en cualquier caso, las cálidas sonrisas en los rostros de sus enemigos la estaban poniendo enferma. Su mutuo aprecio les costará caro. Espetó la mujer de cabello magenta, recuperando la atención de todos los jóvenes a quienes había llegado a odiar apasionadamente. Rápidamente sacó una Pokébola y la lanzó al aire. Ekans, vete. A su lado, James imitó las acciones de su contraparte femenina, desenganchando una pequeña esfera roja y blanca de su cinturón. El hombre de cabello cian la lanzó rápidamente al aire, por encima de todas las cabezas. Tu turno, Koffing. Anunció con suficiencia, mirando con desagrado a Agisus Sandshrew desde el otro lado del campo de batalla. Las dos Pokébolas se abrieron de golpe en una sincronización casi perfecta, liberando dos ráfagas de luz carmesí tan deslumbrantes que Nolan, instintivamente, se protegió los ojos desde un costado. Los dos orbes de luz rápidamente comenzaron a contorsionarse y a transformarse en dos formas familiares antes de solidificarse en las formas familiares de los Pokémon compañeros de Jessie y James. Ambos lucían sonrisas tan malvadas como las de sus contrapartes humanas. Ekans. Siseó el Pokémon serpiente mientras se enroscaba, irguiéndose de tal manera que se cernía sobre el mucho más pequeño Sandshrew de forma intimidante. Mientras tanto, Koffing flotaba perezosamente en el aire sobre sus cabezas. Koffing. Gritó la criatura esférica y púrpura mientras flotaba sobre su última presa como un globo sensible, sonriendo con esa sonrisa completamente demente todo el tiempo. Aunque las travesuras de los dos Pokémon veneno dejaban claro que intentaban intimidar no solo a Aj, sino también a su querido compañero, ambos se mantuvieron firmes ante sus adversarios. De hecho, Nolan se sorprendió al notar que el dúo apenas parecía afectado por sus dos últimos oponentes. Era una prueba del fuerte vínculo que habían forjado durante todo el tiempo que habían pasado juntos. El chico de cabello dorado se preguntó si él y Meadow serían tan fuertes allí. Sin embargo, antes de poder reflexionar demasiado, Nolan rápidamente dejó esos pensamientos de lado y centró su atención en la escena que tenía ante sí. Después de todo, era hora de que comenzara la batalla. Sandshrew, vete. Gritó Aj con fuerza mientras azotaba su látigo contra la tierra a sus pies una vez más con un sonoro crujido, sin perder tiempo en ponerse en marcha. En respuesta a la orden de su amado humano, Sandshrew se apresuró a entrar en el campo de batalla. Sandshrew. La pequeña criatura amarilla lanzó un grito de guerra mientras se alejaba, con su carita contraída por la mayor determinación. Koffing. Koffing se apartó sin esfuerzo del camino del Pokémon de tipo tierra que se encontraba debajo de él. Sus habilidades de levitación le proporcionaban una gran ventaja. Ekans. La criatura serpentina violeta y azafrán también pudo esquivar fácilmente las garras rechonchas pero afiladas de Sandshrew. La pequeña criatura amarilla se detuvo en el centro del campo de batalla, sabiendo que tendrían que cambiar de táctica, ya que el acercamiento directo no sería fácil, sobre todo considerando que había dos oponentes y solo uno de él. Miró por encima del hombro para obtener la aprobación de su amado humano, y vio que Aj le devolvía el gesto de asentimiento, en un gesto de asentimiento. Grieta. Sandshrew. Rápido, vete bajo tierra. Ordenó el aclamado y experto entrenador Pokémon de pelo verde con otro látigo contra el campo de batalla. Usa excavar. El pequeño Pokémon de tipo tierra empezó a arañar la tierra bajo sus pies, con la intención de excavar bajo tierra. Por desgracia para la pequeña criatura amarilla y su querido humano, que se encontraban a escasos metros, Jessie no iba a permitirlo. Ella y los demás habían espiado los combates anteriores de Aj contra Ash y luego contra Nolan. Sabían los problemas que les causaría si Sandshrew conseguía entrar en la tierra. Oh, no, no lo hagas. Gruñó la criminal de cabello magenta, antes de volverse hacia la criatura serpentina que era su compañera. Ekans, átalo ahora. Usa tu ataque envolvente. El Pokémon de escamas violetas y doradas no perdió tiempo en obedecer su orden. Ekans. Siseó Ekans, sacando la lengua mientras su cola se movía erráticamente, antes de abalanzarse hacia el pequeño Pokémon de tipo tierra.
La criatura serpentina tenía las fauces tan abiertas al abalanzarse sobre Sandshrew que, por un instante fugaz, todos los que observaban desde la banda temieron sinceramente que estuviera a punto de engullir a la pequeña criatura amarilla de un bocado. Para su mayor alivio, eso no fue lo que finalmente sucedió. Muñedra. Sandshrew dejó escapar un pequeño gruñido de dolor mientras Ekans lograba envolver su cuerpo de escamas violetas alrededor del suyo. Jessie, James y Meowth parecían muy contentos con este último giro de los acontecimientos, mientras que Aj tenía una expresión sombría. Sin embargo, al margen, Nolan y el resto de sus amigos parecían horrorizados. Por suerte, no tenían mucho de qué preocuparse, ya que el pequeño Pokémon de tipo tierra sabía que no debía forcejear mientras Ekans lo apretaba. Por un momento, la situación se puso bastante sombría para Aj y su querido compañero, por no mencionar su intensa y larga racha de victorias, pero por fortuna, Sandshrew sabía exactamente qué hacer para escapar de esta situación ligeramente dolorosa. Con una rápida maniobra que, sinceramente, desafiaba toda creencia, la pequeña criatura amarilla logró usar sus cortas y rechonchas patas para escapar literalmente del ataque envolvente de Ekans. El resultado final fue que la larga criatura serpenteante terminó intentando contraerse alrededor de la nada, y así terminó atando su propio cuerpo en un nudo. ¡Oh, no! Jessie no pudo evitar soltar un pequeño grito de horror al darse cuenta de lo que le acababa de pasar a su compañero Pokémon. Una expresión de genuina preocupación se dibujó en sus hermosos rasgos mientras observaba a la lastimosa criatura que tenía delante. Ekans. ¿Estás bien? Ekans, el Pokémon serpiente apenas logró emitir un siseo bajo antes de que la tensión en su cuerpo fuera excesiva, y se desplomó débilmente en el suelo, jadeando, aunque parecía no poder respirar con la suficiente rapidez. Jessie no pudo evitar gemir de consternación. Al margen, el cuarteto de entrenadores que viajaba parecía muy impresionado por lo que acababan de presenciar. «Es tan fuerte», murmuró Misty con un tono de voz ligeramente asombrado, mientras todos observaban cómo Sandshrew se acurrucaba en una bola antes de rodar hacia atrás por el campo de batalla para terminar parado a solo un pie o más frente a su amado humano. Sí, Nolan no pudo evitar estar de acuerdo con su evaluación, antes de decidir animar al pequeño Pokémon de tipo tierra. «Bien hecho, Sandshrew. Buen trabajo». Ash se apresuró a unirse al entusiasmo del chico de cabello dorado. ¡Excelente! Brock también se unió felizmente. Sin embargo, en el campo de batalla, el equipo Rocket no estaba tan entusiasmado con la situación como Nolan y sus amigos. Apretando la mandíbula y los puños hasta que sus nudillos se tornaron completamente blancos, James se giró rápidamente hacia su compañero Pokémon y dio una orden. «Coffin», gritó a la criatura con forma de globo, que todavía flotaba perezosamente sobre todos ellos, «usa tu ataque de lodo». El Pokémon de gas venenoso comenzó rápidamente a escupir densas cantidades de lodo negro como la tinta. La baba apestosa comenzó a llover por todo el campo de batalla, y James no pudo evitar sonreír al ver a Sandshrew esquivarla un poco para no ser alcanzado por la repugnante mezcla. «Sandshrew. Usa tu ataque rodante», ordenó rápidamente Aj en represalia. «Muñeca». El pequeño Pokémon de tipo tierra se enroscó de inmediato y comenzó a rodar de un lado a otro por el campo de batalla. Una vez que cobró impulso, el Pokémon ratón se lanzó por los aires, dirigiéndose directamente hacia su nuevo oponente. En el suelo, al margen, Nolan sintió una profunda sensación de déjà vu. Era como volver a ver la batalla con Pidgeotto, y todos observaron con los ojos abiertos como Sandshrew surcaba el aire como un planeta en el espacio. Boffin. La criatura esférica flotante emitió un espantoso gemido de dolor cuando Sandshrew se estrelló contra él. Incapaz de hacer otra cosa que mirar con horror, Coffin comenzó a desinflarse al expulsar los gases tóxicos que lo mantenían suspendido en el aire. El Pokémon de gas venenoso comenzó a descender hacia el campo de batalla, mientras su compañero humano observaba conmocionado. La expresión del hombre se transformó rápidamente en una furia absoluta, y dirigió su atención a la pequeña criatura peluda a su lado. «Meowth», espetó el hombre de cabello cian, su orgullo claramente herido por lo mal que él y su contraparte femenina estaban perdiendo esta pelea cuando sus números deberían haberlos puesto en ventaja. «No te quedes ahí parado». El Pokémon gato araña miró al criminal con una sonrisa pícara antes de lanzarse con entusiasmo al campo de batalla. Llegó justo a tiempo para encontrarse de frente con Sandshrew cuando la pequeña criatura amarilla finalmente descendió del aire, aterrizando en el suelo con un suave golpe.
Sin interrumpir su movimiento fluido ni por un nanosegundo, el pequeño Pokémon amarillo continuó rodando de un lado a otro por el campo, con su ataque rodaje aún activo. La tentación fue demasiado grande para que Meowth pudiera resistirla, y para sorpresa de todos los presentes, comenzó a perseguir al Sandshrew hecho una bola, meneando la cola alegremente. Habría sido adorable si no fuera por lo astronómicamente alto que era lo que estaba en juego en esta batalla. «Deja de andarte con rodeos», gritó Jessie cuando ya no pudo soportar la ternura de la escena. Al fin y al cabo, estaban allí por algo, y no para jugar. Suspirando decepcionado, pero sabiendo que no tenía sentido enfadar innecesariamente al líder del trío, el Pokémon gato rasguño interrumpió a regañadientes su jueguito y se levantó. Logró sonreírles a sus dos amigos humanos. «Solo estoy mordiendo mi tiempo», bromeó la criatura blanca y esponjosa de manera burlona antes de hacer algo que ninguno de ellos había esperado. Mientras Sandshrew completaba otra vuelta al campo de batalla, rodando como una bola, era inevitable que pasara por el lugar donde esperaba el Pokémon gato araña, lo que le dio a Meowth la oportunidad ideal para atacar. Y eso fue exactamente lo que hizo el esponjoso Pokémon blanco de tipo normal. En el momento justo, Meowth abrió la boca al máximo antes de abalanzarse sobre el Pokémon acurrucado. Crujido. Fue una decisión terriblemente errónea por parte del Pokémon gato araña, e incluso desde la banda, Nolan no pudo evitar una mueca de dolor. Recordó rápidamente que Meowth era uno de sus peores enemigos, pero sinceramente, no le habría deseado lo que acababa de pasar ni siquiera él. Pues en cuanto el Pokémon gato araña mordió la piel escamosa de Sandshrew, se dio cuenta de lo garrafal de su error. Al fin y al cabo, las escamas de Sandshrew eran notoriamente resistentes y gruesas, así que, francamente, era casi un milagro que a Meowth le quedaran dientes. ¡Ah! La criatura blanca y esponjosa dejó escapar un grito de emoción y absoluta agonía, agarrándose la mandíbula inferior mientras lágrimas de dolor inmediatamente comenzaron a nadar en sus ojos, el momento del diente. Incluso en medio de una agonía agobiante, el Pokémon gato arañazo no pudo resistir la oportunidad de soltar un último chiste. En el otro extremo del campo de batalla, Ash, al igual que Jessie en momentos antes, sintió que se le agotaba la paciencia con todas estas tonterías. Estaba harto de todas las tonterías que había tenido que soportar todo el día, y decidió que ya era hora de ponerle fin. Así pues, el aclamado y experto entrenador Pokémon de pelo verde se giró rápidamente hacia su querido compañero, quien finalmente se había desenrollado de su bola, con una expresión severa grabada en su estoico rostro. «Acaba con ello», ordenó Ash con total confianza, pero su querido Pokémon de tipo tierra sería capaz de hacerlo. «Sandshrew, usa terremoto. Muñeca». Con un estridente grito que casi sonaba como una declaración de guerra, Sandshrew cargó hacia adelante, abriéndose paso rápidamente hacia el centro del campo de batalla. Mientras tanto, al margen, Nolan no pudo evitar jadear, hipnotizado e incrédulo, al oír la instrucción de Ash. Terremoto era uno de los movimientos de tipo tierra más poderosos que un Pokémon podía aprender, y por ello se consideraba increíblemente peligroso. Si bien no solían ser suficientes para causar daños irreparables a la Tierra ni desencadenar actividad sísmica o volcánica, si se ejecutaban mal, los efectos de un ataque terremoto podían ser devastadores. No era el tipo de movimiento que se podía usar a la ligera. El chico de cabello dorado se mordió el labio con nerviosismo. Esperaba que Ash supiera lo que hacía. Solo cuando Sandshrew estaba en medio del campo de batalla, el pequeño Pokémon de tipo tierra saltó repentinamente por los aires. Luego, al comenzar su descenso hacia la tierra, la pequeña criatura se dio la vuelta rápidamente con una maniobra ágil y extendió una de sus cortas y rechonchas garras. Entonces, dejó que la gravedad hiciera su trabajo y se precipitó. Instantes después, su garra extendida tocó el centro exacto del campo de batalla. El efecto fue instantáneo. Al principio, Nolan apenas lo notó, pero no tardó en soltar una exclamación de sorpresa al sentir un leve temblor bajo sus pies, atravesando la tierra misma. A su alrededor, los demás hicieron lo mismo mientras los temblores se intensificaban rápidamente, y pronto tuvieron que estabilizarse para intentar mantener el equilibrio. Aún no era un ataque terremoto completo, pero fue suficiente para que se tambalearan como si sus piernas se hubieran convertido en gelatina. «Sigue adelante, Sandshrew», gritó Ash a través del campo a su querido compañero, intentando hacerse oír por encima del tremendo ruido que causaba el terremoto improvisado. «Sigue sacudiendo el suelo hasta que se parta. Muñeca».
Con otro grito estridente de máximo esfuerzo, Sandshrew se concentró rápidamente en volcar hasta la última gota de su energía en lo que sin duda sería el ataque devastador final del combate. El pequeño Pokémon de tipo tierra gruñó por la tensión, pero dejó que toda su fuerza fluyera hacia el suelo bajo su garra extendida. Los leves temblores rápidamente se convirtieron en algo mucho más serio. ¡Uruá! El fuerte grito de miedo y alarma se escapó de los labios de Nolan antes de que el chico de cabello dorado pudiera siquiera pensar en detenerlo. Siendo justos, tenía toda la razón para reaccionar así, pues el suelo bajo sus pies ya no temblaba simplemente. Oh, no. Ahora se estaba astillando. Con Sandshrew en el epicentro de todo, enormes fisuras y grietas comenzaron a aparecer por todo el terreno del gimnasio Pokémon no oficial. Cañones poco profundos comenzaron a aparecer por todas partes, y uno de ellos incluso atravesó al público. El resultado fue que Nolan, Misty y Pikachu quedaron a un lado de una de las gigantescas grietas, mientras que Ash, Brock y Meadow quedaron varados al otro lado. Les costó hasta la última gota de fuerza mantenerse en pie mientras el suelo temblaba violentamente bajo sus pies, y todos observaron con asombro cómo Sandshrew mantenía su ataque terremoto sin esfuerzo. No hace falta decir que fue muy impresionante, aunque un poco aterrador. En la plataforma, en su extremo del campo de batalla, Ash mantenía el equilibrio con facilidad, tras haber desarrollado un equilibrio bastante fuerte para los ataques de terremoto durante todas sus sesiones de práctica con Sandshrew. El aclamado y experto entrenador Pokémon de pelo verde se limitó a observar, con una expresión difícil de descifrar, cómo varias de las gruesas grietas se abrían cada vez más en la tierra, mientras avanzaba sigilosamente hacia donde los 5 miembros del infame equipo Rocket, humanos y Pokémon por igual, se encontraban temblando de miedo. Juan. Jessie y James tuvieron la suerte de no ser alcanzados por la fuerza del ataque. Fue una suerte, ya que era muy discutible si un ser humano podría sobrevivir a semejante situación. Sus Pokémon, en cambio, no tuvieron tanta suerte. Meowth, que seguía llorando, Ekans, con los brazos encogidos, y Koffing, desinflado, recibieron de frente el impacto del terremoto improvisado, sin que ninguno pudiera esquivarlo a tiempo. Con gritos casi torturados de lo que debió haber sido una agonía debilitante, los 3 Pokémon criminales fueron arrastrados por una avalancha de tierra, antes de que la potencia descontrolada del ataque arrastrara sus cuerpos indefensos hacia abajo. En apenas un nanosegundo, Meowth, Ekans y Koffing desaparecieron de la vista, engullidos por una de las gigantescas grietas que había creado el devastador ataque de Sandshrew. Un ataque que, afortunadamente, finalmente estaba llegando a su fin. Un silencio algo aturdido cayó sobre todo el gimnasio Pokémon no oficial mientras la tierra comenzó a asentarse. Una vez seguro de que se ponía de pie, Nolan no pudo evitar morderse el labio con nerviosismo mientras los segundos transcurrían lentamente. Llegaron a 1 minuto. Luego a 2. Al pasar el tercer minuto de absoluto silencio, el chico de cabello dorado empezó a preocuparse de que algo hubiera salido mal con el poderoso ataque de Sandshrew. Podrían llamarlo ingenuo por pensar así, pero incluso después de todo lo que le había hecho pasar el infame equipo Rocket, Nolan aún esperaba que sus Pokémon estuvieran bien. Después de todo, sin importar lo que hubieran hecho, nadie merecía ser enterrado vivo. Entonces, un gemido bajo, fue increíblemente débil, pero todos lo oyeron. Solo un suave susurro, un aliento que denotaba una agonía absoluta. Y entonces, por fin, 1 a 1, 6 deditos peludos se alzaron sobre el borde del diminuto cañón improvisado excavado en el campo de batalla. Se oyó un grito de cansancio antes de que Meowth lograra incorporarse, aunque apenas. Ekans se alzó tras él con el desinflado Koffing sobre su cabeza. Todos gemían de dolor. No hace falta decir que todos parecían absolutamente caóticos. El grupo de jóvenes humanos se quedó boquiabierto ante el daño que el ataque terremoto de Sandshrew había infligido a sus enemigos. Los 3 cuerpos, tendidos boca abajo, estaban cubiertos de rasguños y moretones, e incluso tenían algunos cortes menores. Era imposible que ninguno de ellos pudiera continuar la batalla, y parecía que los 3 Pokémon criminales lo sabían, aunque sus respectivos humanos se negaran a admitirlo. ¡Ya está! Gritó Meowth de repente con una voz de puro terror, y Nolan se sorprendió sinceramente de que pudiera hacer un ruido tan fuerte, considerando el golpe tan fuerte que había recibido hacía apenas unos momentos. Perdí el partido. Y antes de que alguien tuviera la oportunidad de hacer algo más que mirarlo con sorpresa, el Pokémon gato arañazo se dio la vuelta y salió corriendo con la cola entre las piernas. Koffing. Ekans.
Los dos Pokémon morados de tipo veneno apenas se miraron antes de coincidir unánimemente con la decisión de Meowth. Sin dejar rastro, solo expresiones de incredulidad, ambos se retiraron rápidamente, persiguiendo al Pokémon gato arañazo, quien huía despavorido. En cuestión de segundos, todos estaban fuera del gimnasio Pokémon no oficial de Aang, lo que hizo que Jessie y James despertaran de sus ensoñaciones. Oye, Gritó Jessie en protesta, y empezó a perseguir a su amado, aunque ahora cobarde, compañero de una forma bastante cómica. Vuelve aquí. A su lado, James rápidamente imitó las acciones de su contraparte femenina. Meowth. Gritó el hombre de cabello cian a la figura que se alejaba del tercer miembro principal del trío del equipo Rocket. ¿A dónde vas? A la peluda criatura blanca le daba igual a dónde iba. Solo sabía que no iba a pasar ni un solo instante más en ese gimnasio no oficial, enfrentándose a un Pokémon capaz de lanzar un ataque de ese calibre. Apenas podía con los enanos, pero ese Sandshrew era otra cosa. Por eso, Meowth ni siquiera miró atrás al responder. Para escribirnos una canción. Exclamó, las primeras palabras que le vinieron a la mente. Siguiendo al cobarde Pokémon de tipo normal, Jessie y James no pudieron evitar gemir de exasperación. Otra vez no. Se quejaron los dos criminales humanos casi al unísono, Urk. Y entonces, para gran alivio de Nolan y todos los demás, y justo a tiempo para su gusto, el equipo Rocket finalmente desapareció entre los árboles que rodeaban el gimnasio Pokémon no oficial de Aang, desapareciendo por completo de la vista. El chico de cabello dorado no pudo evitar sonreír ampliamente, aliviado de haber ganado de nuevo y de que nadie que le importara hubiera resultado herido. Se giró para felicitar sinceramente a Aang por la victoria, pero se interrumpió al ver la expresión de emoción en el rostro del chico de cabello verde. Simplemente no tenía el valor de interrumpirlo en ese momento. «Lo logramos, Sandshrew», gritaba prácticamente el experto entrenador, generalmente tranquilo y estoico, tan feliz estaba por este último éxito en su racha de victorias récord. «Finalmente alcanzamos la victoria número 100. Sandshrew». El pequeño Pokémon de tipo tierra agitó el puño en el aire con entusiasmo, pero no llegó más lejos en su celebración. Sorprendiendo no solo a Sandshrew, sino también a quienes observaban la escena, Aang pronto estuvo junto a la pequeña criatura amarilla y lo abrazó. En cuestión de segundos, ambos se abrazaron, con lágrimas corriendo por sus rostros. Hoy, todos nuestros sacrificios y trabajo duro finalmente dieron sus frutos. Sollozó alegremente el aclamado entrenador Pokémon de cabello verde, incapaz de contener la oleada de emociones que sentía en ese momento tan especial. Ahora podemos empezar a ganar nuestras medallas. Musaraña. A un lado, Nolan y todos sus amigos observaban con sonrisas compasivas. Sin embargo, ninguno habló, pues no querían interrumpir la conmovedora escena que se desarrollaba ante ellos. Al fin y al cabo, era un momento solo para Aang y Sandshrew. Aún así, Nolan no pudo evitar sonreír de alegría al recordarlo todo. El día pudo haber empezado mal, pero al menos había terminado con broche de oro. Y eso fue todo lo que importó al final. Evening was drawing in quickly no one with it came the time for Nolan and his friends to say their final farewells to a Janis team of extremely strong Pokémon. The Smile Group were currently all standing outside of the UG Fortress like gates, which the green-eyed acclaimed expert Pokémon trainer had bound tightly to it a tig metallic chain and durable padlock. Nolan had initially been surprised that they had withstood Sandshrews powerful at Quake attack, as had the UG gazebo still to each had made a page home away from home for goodness knows how long. In a surprising turn of events however, neither had sustained any damage whatsoever, and were in the same mint condition that they had been in when Nolan and the others at first crossed paths with their newest friend. And the reason why the boy in question had locked everything up so securely and had made arrangements for his personal belongings to be collected and taken back to his true home in the depths of civilization was really quite simple. Note that they had achieved 100 strange twins, it was time for Aang to depart as well. The green-eyed boy took the breath, before he cast one final look over his unofficial Pokémon game with a look of the fondness in his eye. Cuando regrese aquí, anunció Aang, atrayendo la atención de los demás y sacándolos de sus pensamientos, seré el maestro Pokémon número 1. Si alguien más hubiera hecho una declaración tan atrevida, Nolan podría haber tenido la tentación de responder con picardía diciendo que tenía toda la intención de reclamar ese título. Sin embargo, como este chico lo había derrotado hacía apenas unas horas, simplemente dejó pasar el comentario y le sonrió cálidamente a su nuevo amigo.
A su lado, Ash imitó la acción, antes de sugerir algo que sorprendió a los 5 jóvenes entrenadores Pokémon, incluido él mismo. ¿Por qué no vienes con nosotros?, sugirió alegremente el chico de cabello negro. Even before I had a chance to answer, Nolan was already beaming with pride for his best friend. In the time since the rockets just retreat and the current moment, the Raven-eyed boy had made amends to Ash, by apologizing profusely for all of the horrible accusations he'd spent most of the day making. There was no doubt in anybody's mind that he was genuinely remorseful for his bad behavior, and it was for that reason alone that Ash ultimately forgave him. He still liked Nolan much better than Ash and saw the blonde-haired boy as the more skillful of the pair, but at last the arched had been buried between them. There was no longer any hard feelings on either boy's part, which Nolan suspected played a major hand in the offer that Ash had just bestowed on the green-haired boy. Sadly however, Ash was already shaking his head, cruising and hoped that Nolan might have about their newest friend joining their little traveling group. Gracias, sonrió cálidamente el chico de cabello verde a cada uno de ellos, apreciando genuinamente la amable oferta, pero aún incapaz de aceptarla, pero Sandshrew y yo tenemos nuestro propio camino que debemos seguir. Nolan no podía negar que estaba decepcionado, pero rápidamente lo disimuló con una brillante sonrisa. Bueno, donde sea que ese camino te lleve, realmente espero que se cruce con el nuestro nuevamente, dijo el chico de cabello dorado con seriedad, ganándose una cálida sonrisa del chico generalmente bastante estoico. Me encantaría tener la oportunidad de luchar contigo nuevamente y ver cuánto más fuertes nos hemos vuelto ambos. Oh, creo que eso se puede arreglar fácilmente, le devolvió el chico de pelo verde una sonrisa maliciosa, y cuando Nolan levantó una ceja con curiosidad, explicó rápidamente. Después de todo, no hay forma de que vaya a dejar que uno de mis pocos y preciados rivales se salga con la suya tan fácilmente. El cuarteto de entrenadores viajeros parecía un tanto desconcertado. ¿Ahora somos rivales? Nolan no pudo evitar reírse con buen humor. Aja sintió con seriedad, aunque sus labios se curvaron ligeramente en señal de diversión. Claro que eres Nolan. Eres el único entrenador que estuvo tan cerca de derrotarme. Le dijo el chico de pelo verde, con el humor desvanecido y reemplazado por una seriedad absoluta. Por lo que a mí respecta, eso te convierte oficialmente en mi rival. Así que más te vale mantenerte en forma, Nolan, porque solo quiero enfrentarme a entrenadores expertos. Nolan no pudo evitar sonreírle. Puedes contar con ello, prometió el chico de cabello dorado, antes de extender la mano hacia su nuevo amigo, no, mejor dicho, su nuevo rival, para que la estrechara. Ash sonrió y le estrechó la mano con amabilidad, antes de saludar a Ash, Misty y Brock, uno por uno, con una cálida sonrisa para cada uno. A su lado, Sandshrew y Poliwhirl, los únicos miembros del equipo de Ash que aún no tenían sus pokebolas, imitaron la acción hacia Pikachu y Prado, respectivamente. Bueno, Ash decidió que era hora de terminar, ya que siempre había odiado las despedidas largas e interminables. ¡Hasta luego! Y así de simple, el aclamado y experto entrenador Pokémon de pelo verde giró sobre sus talones y comenzó a caminar hacia las profundidades del bosque, sin rumbo fijo. Sandshrew y Poliwhirl saludaron brevemente a Nolan y sus amigos con un último asentimiento, antes de darse la vuelta y salir corriendo tras su querido humano. Nolan y sus amigos se quedaron allí parados, viéndolos partir, hasta que, demasiado pronto, el trío desapareció entre los árboles y desapareció por completo de la vista. Es duro, pero muy buena onda. Misty fue quien rompió el silencio que se había apoderado de los 4 amigos tras la abrupta partida de Ash. Los 3 chicos asintieron. Y oye, Nolan. Brock le dio un codazo juguetón al chico de cabello dorado. Te has ganado un rival muy fuerte. Nolan sonrió y asintió a su amigo. No podía negar que estaba excepcionalmente complacido y orgulloso de que un entrenador experto como Ash lo hubiera considerado lo suficientemente bueno como para nombrarlo oficialmente rival. Esto le hizo sentir un cálido afecto por sus Pokémon, y se sintió orgulloso de todo el esfuerzo que habían hecho por él. Realmente renovó su determinación de seguir entrenando y trabajando tan duro como ellos. Después de todo, lo último que quería era decepcionar a su nuevo rival la próxima vez que se vieran las caras, cuando y donde fuera. Sí, y la próxima vez no voy a perder. Se prometió el chico de cabello dorado. Ese es el espíritu, Nolan, dijo Ash animándolo, dándole una palmada en el hombro a su mejor amigo. Desde que se comió una rebanada bastante grande de un blepie, el chico de cabello negro había recuperado su amabilidad y compasión habituales, y había dejado atrás su actitud desagradable. Eso era algo por lo que todos sus amigos estaban increíblemente agradecidos.
Nolan le sonrió al chico de cabello negro, antes de asentir con la cabeza una vez más en señal de acuerdo. Entrenaré duro para convertirme en el mejor maestro Pokémon del mundo, siguiendo mi propio camino, dijo el chico de cabello dorado para reiterar su promesa anterior. Sus amigos le asintieron alentándolo una última vez, antes de que, sin más, al cuarteto de amigos viajeros en las profundidades de este bosque solo les quedara continuar su camino. Después de todo, aún les quedaba mucho trabajo por hacer antes de llegar a la Liga Índigo, y Nolan y Ash apenas comenzaban a descubrir su propio camino. Lo que les aguardaba en ese camino a los dos jóvenes seguía siendo una incógnita. De hecho, en ese momento, solo había una cosa segura, se divertirían muchísimo descubriéndolo.